Desde la oscuridad, oculto en el vientre de la penumbra, incrustado en la mancha más percudida del inconsciente colectivo, Vico observa todo. Lo que tú no ves, él conoce. Lo que tú odias, él provoca. Lo que más te aterra, por él verás. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Qué gusto estar de vuelta en tus audífonos. Si pudieras contestarme justo ahora, ¿cómo estás? ¿Qué me dirías? Te invito a contarme en los comentarios. Para mí, te confieso, han sido días caóticos y bastante dolorosos. Creo que mi vida en esta etapa se balancea entre cambios, riesgos, miedos y vulnerabilidades. Pero no todo es malo. También a la vez siento que estoy viviendo mis mejores días. De vez en cuando sale el sol y puedo brillar otra vez. Escribir Viernes de Terror cada semana se ha vuelto una tarea cada vez más complicada, pero al mismo tiempo más satisfactoria. Sus mensajes de apoyo y agradecimiento me inspiran siempre a continuar. La historia que estás por escuchar es ficción, o por lo menos algunas partes. Se trata de una construcción de muchas anécdotas que, a lo largo de los años, han marcado mi existencia y la de otras personas. Es posible que algunos de los temas que mencione te resulten muy crudos o difíciles de escuchar, por lo que te recomiendo tener precaución. Si mi contenido te agrada, por favor califica el podcast con 5 estrellas si estás en Spotify, o con tu suscripción y un pulgar arriba si estás en YouTube. En la descripción te dejo los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok. Apreciaría mucho que me siguieras ahí también. Desde aquella tarde del 2002, en la casa de Laura, mi vida ya no ha sido la misma. La poca alegría que me quedaba comenzaría a desvanecerse desde ese momento. Al parecer, lo que dicen es verdad. Los demonios y las entidades malignas siempre se alimentarán de tu miseria, de tu tristeza y de tus peores memorias. Entre más hayas sufrido, más poder pueden tener sobre ti. Me llamo Esperanza, soy mexicana, pero actualmente vivo en North York, cerca de Toronto, en Canadá. Aunque confesaré, me gustaría irme aún más lejos. Mi vida fue problemática desde la concepción. Mi mamá de 17 años se embarazó de su jefe, de 38, un hombre en su segundo matrimonio, con al menos 3 hijos reconocidos. No voy a perder el tiempo dándole vueltas a la moral del asunto, pero es acertado decir que, debido a la época y al contexto social, para fines prácticos, yo no tuve papá. Mi mamá trabajaba como secretaria en el consultorio de un reconocido médico de la ciudad, un hombre respetable e influyente. Con él inició un amorío que terminó con ella embarazada, y el doctor y su familia, con cada vez menos reputación que defender, mudándose a otro estado. Sus papás no querían a una adolescente embarazada en casa, así que echaron a mi mamá, quien acudió con la única familia que le quedaba entonces, sus abuelos. Mi nana y mi tata son las 2 únicas personas que me demostraron genuino amor y cariño durante mi infancia. Ellos ayudaron a mi mamá a que terminara sus estudios y que me diera la mejor vida posible. Mientras ella estudiaba una carrera en comercio en una universidad modesta, mi tata se encargaba de llevarme al kinder todas las mañanas. Montada en sus hombros, emprendíamos el camino, y cuando salía, él ya estaba esperándome en la entrada. Me llevaba a casa donde mi nana ya tenía la comida lista. Casi no veía a mi mamá. De hecho, nunca la vi como tal. Nunca estaba en casa. Siempre salía de noche con amigos y durante el día estaba disque haciendo tarea o descansando. Cuando tenía 8 años, mi mamá terminó su carrera y mi nana falleció. Fue un golpe muy duro para mi tata y para mí, pero él siguió cuidándome y queriéndome como siempre. A partir de entonces, la ausencia de mi madre se hizo más grande. Ahora podía pasar días sin verla ni un momento. Se iba a casa de sus parejas mientras mi tata y yo nos quedábamos a solas. La verdad es que eso no me importaba. Mi tata solía jugar conmigo todo el día, llevarme al parque por un helado o al cine, mientras mi mamá solo encontraba razones para gritarme y castigarme cuando estaba en la casa.
Mi tata hablaba con mi nana todo el tiempo. Tengo una memoria que no estoy segura si realmente pasó o fue un sueño. El caso es que una noche me levanté con muchas ganas de ir al baño y cuando salí escuché voces en la sala. Caminé por el pasillo y encontré a mi tata sentado en su sillón. Me quedaba de espaldas, pero pude escuchar que hablaba con alguien. Me acerqué por detrás y frente a él, en la mecedora de mi nana, la pude ver. Ahí estaba, sentada como siempre lo hacían durante las tardes después de la comida. Nunca he sido miedosa. Eso de los fantasmas y espectros no me asustaba de niña. En este recuerdo o sueño yo entendía que se trataba de su espíritu. Cuando se dieron cuenta de que estaba ahí, mi abuelo me invitó a sentarme junto a él, como siempre hacía. Obedecí. Mi nana me observaba, con una expresión de ternura y tristeza. Recuerdo una palabra que salía de su boca como un helado susurro. Fuico. Fuico. Cuando tenía 12 años, mi abuelo enfermó y mi vida cambió drásticamente. Ahora debía intercalar entre estar en su casa y en casa de François, o el vasco, como le decían, el novio de mi mamá. Un pesado y arrogante sujeto de Francia, cuya nacionalidad era su única gracia en este país. Vivía en un departamento lujoso del centro. Llegué a visitarlo un par de veces años atrás, pero siempre lo detesté, aunque admito, no tenía una razón en especial. Empecé la secundaria viviendo ahí, en una escuela del centro con niñas y niños de todos los estratos sociales. Nunca la disfruté mucho, pero no me iba mal, hacía lo justo y nada más. Esperaba con ansias los viernes por la tarde, ya que los fines de semana me iba a casa de mi tata, quien cada vez podía moverse menos. Sus hijos le habían contratado una enfermera. A mí no me caía mal, podía notar que cuidaba bien de él, pero me daba tristeza que a veces mi tata no se acordara de quién era yo, o que ya no pudiéramos jugar como antes. De cualquier forma, aquel era mi lugar feliz. En casa del vasco no podía hacer nada, todo era caro, todo era aburrido, y sabía que solo estaba con mi madre por su físico, y ella también lo sabía. Aquello pecaba de pasajero. Los siguientes años pasaron sin demasiada relevancia. Yo me hice cada vez más rebelde y obstinada. Me comenzó a llamar la atención el esoterismo y la magia. Para terceros de secundaria ya había llenado mi cuarto de libros y manuales de brujería, los cuales leía solo por diversión, para entretenerme. Sin embargo, aquella Navidad otro golpe me dejaría marcada para siempre. Mi tata por fin falleció. Fue durante un fin de semana en el que mi mamá no me había dejado ir con él porque ella y su novio tendrían una cena importante y deseaban que yo estuviera. Entre aquellos aristócratas no pude dejar de ver a mi mamá con odio y burla. Ella sabía perfectamente que no encajaba, que no pertenecía a ese círculo. Jamás la he perdonado por eso. Sabía que mi tata era anciano, sabía que estaba enfermo y que no viviría mucho más. Lo único que quería era poder estar con él cuando se fuera, y mi madre me arrebató esa oportunidad. Esta pérdida realmente me afectó. En retrospectiva, ahora puedo reconocer varios comportamientos, síntomas de la depresión que comencé a tener entonces. Me instalé definitivamente en el departamento del Vasco, en el centro de la ciudad, donde la vida es hostil y aburrida. Encerrada en mi cuarto, me pasaba todas las tardes después de la escuela. Cuando entré a la preparatoria, conocí a Laura, una chica gótica con la que entablé una amistad casi de inmediato. Por fortuna, vivía a pocos kilómetros de mí, entonces me iba a su casa luego de la escuela. Laura y yo teníamos mucho en común. A ella, su papá la había abandonado cuando tenía 2 años. Su mamá desde entonces había tenido que trabajar. También era hija única, por lo que siempre estaba sola. Una tarde muy nublada y lluviosa, luego de la escuela, Laura me mostró algo que guardaba bajo la ropa de su cajón, un tablero de Ouija. Obvio, yo ya sabía lo que era. Desde que leí El Exorcista había quedado fascinada con aquellos objetos, y de hecho, desde que mi tata falleció, había considerado usar uno para intentar hablar con él.
No me importaba que mi destino pudiese ser tan trágico como el de Regan. Ya de por sí me fascinaba la idea de hablar con espíritus, pero hasta esa tarde nunca había sostenido una ouija con mis manos. Laura me dijo que llevaba apenas unas semanas con ella y que de hecho aún no había podido activarla. Mientras sacaba de la alacena una botella de vodka que bebíamos a escondidas de su madre, rebajándola con agua, me contó que había leído en internet que debías dejar caer una gota de tu sangre en el planchet antes de usarlo, para que realmente funcionara. Laura me provocaba muchas sensaciones. No confiaba en ella precisamente, pero su presencia me hacía sentir adrenalina. Su indiferencia a los problemas me envalentonaba. Luego de beber, mientras escuchábamos música, me propuso jugar con el tablero. Yo, recostada en su regazo, me rehusé, argumentando que si alguna vez lo hacía, debía hacerlo sobria y a solas. Ella me acariciaba la cabeza, con mi cabello entre sus dedos. No dijo nada, pero su silencio manifestaba insistencia. Además, le dije, debíamos hacerlo de la sangre, y eso me asustaba. Algo en mi estómago comenzó a agitarse, una sensación emocionante, de excitación. La ausencia de conversación me estaba convenciendo. Además, la tarde todavía era joven, y en mi casa nadie me esperaba. Bueno pues, hay que jugar, pero le ponemos la sangre de las dos, le dije. De inmediato sentí que se incorporaba y ambas nos levantamos, apagamos la música, cerramos las cortinas y nos sentamos en el suelo de su cuarto, justo al lado de su cama. Mi corazón latía con fuerza, no podía creer lo que estaba a punto de hacer. Laura colocó el tablero entre nosotras y sacó de su mochila un sacapuntas, al cual le quitó la navaja y la limpió con su blusa. La primer suertuda fui yo. Me dio la navaja y me hice una cortada en el índice izquierdo. La sangre escurrió hasta mi muñeca. La sostuve sobre el planchet hasta que un delgado hilo rojo se derramó sobre él. Laura hizo lo mismo, pero sobre su pulgar derecho. Simplemente lo exprimió sobre el triángulo y una gota perfecta cayó. Supuse que ella tendría más experiencia que yo en esto. Con el mismo dedo, esparció la sangre de ambas hasta combinarlas y que se mimetizaran con el color caoba intenso de la pieza. Entonces comenzamos. Pusimos la punta de los dedos sobre el planchet, el cual estaba debajo del alfabeto entre las palabras sí y no. Laura hizo la primer pregunta. ¿Hay alguna presencia con nosotras? Si es así, que se manifieste por este tablero. Para mi sorpresa, aquel pequeño pedazo de madera se movió de forma fluida y firme hacia el sí. No pude evitar ahogar un pequeño grito y llevarme las manos a la boca. Laura, con los ojos bien abiertos y levantando la voz en un susurro agresivo, me ordenó no reírme y no quitar las manos del planchet. Entonces lanzó la segunda pregunta. ¿Cómo te llamas? De inmediato, aquella entidad deletreó Fuiko. W-I-K-K-O. En ese momento, el recuerdo de mi nana en el sofá cayó pesadamente sobre mí. Sentí como mi nuca se erizaba en auténtico horror y, para mi desgracia, la impresión hizo que me orinara un poco. Sabía que no debíamos abandonar la sesión sin antes terminarla. Empecé a hiperventilar. Laura se dio cuenta de que algo pasaba y también se puso muy nerviosa. Mi estómago se contraía en arcadas. Comencé a llorar. Mi amiga solo atinaba a decir adiós, pero el planchet se atascó en el no. Ya, por favor, comencé a suplicar. Dile que se vaya, por favor. Adiós, adiós, adiós. Continuaba Laura, pero la pieza no se movía. Hay que soltarlo, a las 3, luego la quemamos, dijo. Así lo hicimos, levantamos las manos, corrimos a la cocina y le prendimos fuego. Así, en llamas, llevamos el tablero a la regadera para que terminara de consumirse. Cuando comenzaba a deshacerse, Laura abrió la llave, recogió los trozos chamuscados en una bolsa negra, salimos ambas a la lluvia y arrojamos aquella bolsa por una cloaca abierta. Me fui a casa después de eso, bajo la lluvia, ignorando las preguntas de Laura y las quejas de mi madre por llegar toda empapada y haber mojado la alfombra. Marché directo al baño, llené la tina y me metí.
Deseaba dejar aquella experiencia atrás lo antes posible. El agua tibia me relajó y cerré los ojos unos minutos. De repente, en el silencio del baño, solo escuchando una espaciada gotera en el agua, me sentí observada. Abrí los ojos hacia la ventana que tenía enfrente, una pequeña abertura casi a la altura del techo. Ahí, observándome, pude ver el rostro de mi tata, con una expresión maliciosa. Casi al instante juraría haber sentido un par de manos debajo del agua intentando meterse entre mis piernas. Sentí náuseas, giré mi cuerpo rápidamente hacia afuera de la tina. Inclinada metí un brazo al agua, pero obviamente no había nada. Me volví hacia la ventana y tampoco había nada. Era imposible de todas formas que alguien estuviera ahí, ya que la ventana daba a una parte del edificio donde colindaban los baños, un sitio inaccesible. No pude dormir, pensaba en lo que pasó. Le mandé varios mensajes por Messenger a Laura, pero no me contestó en toda la noche. Al día siguiente, en la escuela, me senté a su lado. La noté algo seria, pero no parecía enfadada. Le conté por qué me había asustado tanto y me dijo, «Es que tendríamos que haber terminado la sesión». Tal vez como mecanismo de defensa, mi mente comenzó a convencerme de que realmente nada había pasado, ignorando por completo el nombre que deletreó el tablero. Ay, yo creo que más bien nos sugestionamos, o sea, realmente yo no creo que vaya a pasar nada. Ni siquiera creo que lo de la Ouija sea verdad, ¿eh? Laura solo se quedó pensativa. Al final del día escolar, me dijo que esta vez no podíamos ir a su casa. Debía acompañar a su mamá a unos encargos. Al principio creí que mentía, que realmente ya no deseaba pasar tiempo conmigo, pero a la hora de salida vi cómo su mamá pasaba por ella para recogerla. Con tristeza, la observé subir a la camioneta y alejarse. Realmente no tenía ganas de volver a casa, así que me fui a una plaza comercial cercana, a deambular un rato. Me senté en una banca, saqué mi MP3 y me puse a escuchar música. Frente a mí, noté que había un hombre, bastante mayor, vestido con una guayabera y pantalones café claro. Estaba sentado con un bastón apoyado entre sus manos y el piso. Apenas tenía pelo, de un blanco opaco que se le desparramaba miserablemente sobre la cabeza calva y arrugada. Llevaba lentes de armazón de carey con micas amarillentas. No dejaba de verme, de una forma muy incómoda. Pude ver cómo movía la cabeza y la mirada, como tratando de ver bajo mi falda. Si algo así alguna vez te ha pasado, seguro sabrás que te sobreviene una sensación de furia y miedo. No sé por qué, pero a pesar de que sé muy bien los cerdos que son los hombres, no pude evitar relacionar aquello con lo que había pasado en casa de Laura, con la Ouija. De repente sentí muchas ganas de estar en el depa del Vasco, así que me puse de pie y comencé a caminar. Mientras esperaba el semáforo peatonal, me giré hacia atrás y vi que aquel tipo estaba a unos 2 metros detrás de mí. Ay no, pensé, como si no tuviera suficientes problemas. Decidí aprovechar mi juventud y caminar mucho más rápido que él para perderlo. Aceleré el paso hasta casi trotar cuando el semáforo cambió y empecé a zigzaguear entre la gente. Un par de cuadras más adelante, cuando calculé haberlo dejado muy atrás, desaceleré y tomé rumbo a casa. Sin embargo, lo volví a ver, esta vez justo delante de mí. Me detuve en seco. Ahí estaba parado sobre la acera, sin moverse, como esperándome. Tenía una mirada perturbadora, enfermiza. Di media vuelta y opté por rodear la cuadra para evitarlo. Para hacer tiempo, entré a una farmacia. Tomé una bebida energética y en la caja, mientras pagaba y la cajera me daba mi cambio, creí escucharla decir: «No huyas, igual ya sabe dónde vives». ¿Qué? Que si no traes 2 pesos para darte 10. Salí de ahí respirando agitadamente. Durante todo el trayecto me mantuve alerta. Aunque ya no lo vi, no dejé de sentirme seguida. Había una respiración pesada sobre mi cuello que me hacía girarme de manera brusca. Hasta yo noté que la gente se daba cuenta de esto. Seguro pensaban que estaba loca. Pero no, la realidad es que una pesadilla que me ha perseguido desde entonces estaba comenzando.
Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Por favor, cuéntame en un comentario si te gustó y si quieres que publique la segunda parte. Si el podcast te gusta, califícalo con 5 estrellas y compártelo con alguien que creas que también pueda disfrutarlo. Recuerda que tu apoyo me ayuda mucho a crecer. Por favor, sígueme en mis perfiles de Instagram y TikTok. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.